Emilio, abrimos carpeta de actualidad de esta semana en Europa y lo hacemos desde un país que precisamente no es de la Unión Europea, pero que, al menos una parte de su población, casi podríamos decir la mitad exacta, quiere serlo, que es Moldavia, porque Moldavia este fin de semana ha estado ocupada. Los moldavos este fin de semana han votado, entre otras cosas, precisamente si quieren o no entrar en la Unión Europea, pero es que además tienen una pelea, por decirlo así, en la dirección del Estado, en la jefatura del Estado, entre pro-europeos, pro-rusos. Haznos un resumen de lo que ha pasado en Moldavia y por qué precisamente este pequeño país ha salido en las noticias tanto estos días. Bueno, Moldavia el domingo, el último domingo, celebró dos votaciones importantes. La primera, vamos por partes. La primera, las elecciones presidenciales, que van a tener una segunda vuelta el próximo 3 de noviembre. Van a tener una segunda vuelta porque Maya Sandu, que es la actual presidenta y pro-europea, ha ganado las elecciones, pero sin llegar al 50% mínimo exigido para que solo se quede en una primera vuelta. Ha sacado un 42% de los votos frente a Alexander Stoyanoglo, que tiene un nombre como muy de actor de Hollywood, 26% de los votos, y es el candidato que si bien él no es abiertamente prorruso, es el que está sostenido por las fuerzas prorrusas y por los, entendemos, votantes más prorrusos de Moldavia. ¿Dónde está aquí el kit de la cuestión? Porque podemos pensar, bueno, Sandu ha ganado con un margen importante, no ha llegado al 50%, pero ha ganado con un margen importante. Pero es que hay pruebas de que se ha producido, hay pruebas. La BBC emitió alguna prueba, Maya Sandu fue bastante dura con las acusaciones de compra de votos por parte del partido de Stoyanoglo, que es el partido de los socialistas de la República de Moldavia, ¿vale? El tema de este partido, pues es que tiene filias cuanto menos cercanas al Kremlin, y se habla de unos 300.000 votos comprados por parte de este partido para no solo a nivel de las elecciones, sino a nivel del referéndum que también se celebró este domingo. En el referéndum, lo que se votaba era si incluir en la Constitución moldava la proyección a perspectiva europea, es decir, blindar la perspectiva europea, constitucionalmente hablando, para, vamos a decir, curarse en salud en el caso de que mañana llegue un presidente o una presidenta que no sea tan abiertamente pro-europeo o pro-europea como Sandu, no pueda no cumplir con lo que recoge la Constitución. El tema del referéndum, que fue donde teóricamente se dieron más compras de votos y mayor injerencia extranjera, está en que solo ha votado que sí el 50,3% de los moldavos. Este es un resultado que se ha celebrado a lo grande en Bruselas, pero que, bueno, los españoles y más los catalanes, que sabemos de qué va el tema de los referéndums, sabemos que un 50,3% no es un resultado, o no parece un resultado lo suficientemente amplio como para tomar una decisión tan importante, porque a efectos prácticos, décima arriba, décima abajo, tienes a la mitad del país que es contraria a incluir en la Constitución la perspectiva europea de Moldavia. Yo la conclusión que sacaba después de las votaciones era que esto es más problemático, los dos resultados son más problemáticos que otra cosa. No entendí tanta celebración por parte de, bueno, sí que de cara a la galería, pues tienes que, von der Leyen, Metsola, Borrell, tienes que ser, ¿no? Tener un poco ahí el impulso. Pero lo cierto es que vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero Moldavia está dividida, está partida en dos, claramente, además, y es un país mucho más dependiente de Rusia que Ucrania, tanto a nivel energético como a nivel económico, y a nivel territorial hay que recordar que hay una región de Moldavia, que es la región de Transnistria, que de facto está controlada por Moscú. Así que muchos ingredientes complejos aquí.
Sí, porque de lo que no habrá segunda vuelta es de ese referéndum para la entrada, bueno, para la entrada, para blindar la perspectiva europea. Entonces, déjame preguntarte, esto, más allá de las celebraciones post-elecciones o post-referéndum, ¿cómo deja Moldavia? En qué punto está Moldavia para su entrada a la Unión Europea? Es decir, ¿muy lejos? ¿Un poco más cerca? No, a efectos prácticos, igual que antes. Es decir, lejos, muy lejos, pero no más lejos que antes de las elecciones ni más cerca. Es decir, al final, aquí lo que tiene que quedar claro es que la entrada de Moldavia en la Unión Europea, como de cualquier país candidato, hay que recordar que Moldavia y Ucrania registraron su solicitud a la vez, obtuvieron el estatus de países candidatos a la vez y obtuvieron la luz verde para iniciar negociaciones de adhesión a la vez. Esto no quiere decir que vayan a continuar el camino juntos, porque de hecho Albania y Macedonia del Norte, que lo hicieron todo igual a la vez, ya se han separado. Se ha iniciado negociaciones con Albania, pero no con Macedonia del Norte. O sea, esto no te asegura nada. Lo que al final, el resumen es que la entrada de Moldavia a la Unión Europea depende de Moldavia hasta cierto punto. A partir de ahí, la última palabra nunca la va a tener el país candidato. Con lo cual, no cambia gran cosa la foto que ya hemos comentado aquí muchas veces. Bueno, una de las cosas que se va a encontrar si acaba entrando en la Unión Europea a Moldavia es reuniones del Consejo Europeo como la que hubo hace unos días. Has visto qué bien hilo, ¿eh? De Moldavia pasamos al Consejo Europeo. Ya estás completamente entrenado ya. Bueno, yo ya estoy como para estar contigo ahí en Bruselas, ¿eh? Madre mía. Oye, nos quedaría un podcast. Yo lo digo, igual que estábamos pensando en el vídeo de Estrasburgo, nos quedaría un podcast. Oye, Increíble. eres muy bienvenido, créeme. Pues, como se dice, bien hallado estaré, ¿eh? Trabajo para todos habrá, eso ya te lo adelanto. Espérate que vas a hacer efecto llamada a la migración, en este caso, de periodistas españoles hacia Bruselas. Oye, no, en serio, Consejo Europeo hace unos días donde estábamos esperando sobre todo ese tema que ya nos presentaste la semana pasada de la migración, Giorgia Meloni, sus centros de detención, y ya nos contabas que Ursula von der Leyen no lo veía con malos ojos. Dicho esto, había más temas en ese Consejo Europeo, así que, aunque sea de manera esquemática, lo primero, ¿salió algo en claro de ese Consejo Europeo? Y lo segundo es el qué. Mira, básicamente, lo que en la práctica, poca cosa, es decir, pero fue un Consejo Europeo interesante en el sentido de qué mensajes se han ido imponiendo, ¿vale? O sea, en las conclusiones sobre migración no se habla de centros de detención de migrantes, lo que intentaba incluir Giorgia Meloni, pero sí de vías alternativas para gestionar la migración. Ya sabes que la Unión Europea es muy dada a los eufemismos, ¿no? Pues este es otro. Pero vimos un poco un esquema en el que hay muchos países dispuestos, si no a implantar esa medida, sí a escuchar el planteamiento de Meloni, la propia Italia, Malta, Grecia, Hungría, por supuesto, Eslovaquia. Y España se va quedando sola, porque España, junto con Bélgica, pero sobre todo España, es la que más abiertamente rechaza esta fórmula. ¿Por qué? Porque, bueno, y aquí yo creo que Pedro Sánchez tiene un criterio que parece bastante lógico, que es, acabamos de aprobar un pacto de migración y asilo que en teoría no iba a entrar en vigor hasta el 1 de enero de 2026, lo que tenemos que hacer es adelantar la entrada en vigor del pacto al 1 de enero de 2025 y desarrollar ese pacto que, por cierto, firmaron los 27 Estados miembros. No tiene ningún sentido que en febrero firmes una cosa y esa cosa en octubre, noviembre ya no te sirva. Así que más o menos esa es la foto en migración. Y luego hubo otros dos temas, Oriente Medio, con unas conclusiones en la línea de los últimos meses de alto el fuego tanto en Gaza como en el Líbano, y no se profundizó en el objetivo principal de España, que es que se revise el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, porque España considera que hay que comprobar que Israel está cumpliendo con el artículo 2 de ese acuerdo, que se refiere básicamente al respeto a los derechos humanos. No hubo avances en ese sentido. Y la tercera pata de la cumbre, que fue Ucrania,
además estuvo Volodymyr Zelensky e hizo una rueda de prensa bastante dura para lo que suele ser él con los socios occidentales. Se reafirmó el compromiso, se pactó dar un préstamo a Ucrania de 35.000 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados, que eso también es un paso bastante importante, pero Zelensky quiere armas. Es decir, que Zelensky quiere misiles de largo alcance y mayor apoyo militar. Y lanzó un aviso que es que su inteligencia tiene controlados a 10.000 soldados norcoreanos que se están entrenando en Rusia para combatir en Ucrania. Y Zelensky dijo que esto era un paso más o un paso hacia la guerra mundial. Como ves, no ha habido grandes noticias en lo práctico, pero sí que se han colocado ciertos mensajes que yo creo que van a ir evolucionando en los próximos meses, más si cabe, porque ahora vamos a una cumbre del Consejo Europeo y de la Comunidad Política Europea en Budapest, en las que en las dos, evidentemente, sí o sí se va a hablar de migración. Seguro. ¿Fechas de eso lo tenemos más o menos? 7 y 8 de noviembre, sí, que Uy, además esto está aquí al lado. coinciden con los exámenes a los comisarios en el Parlamento Europeo. Así que esa semana tenemos el podcast hecho ya. Madre mía. Nos lo dan hecho. Sí, no, la verdad que nosotros intentamos, evidentemente, además de tratar el tema de la semana, ver un poquito la actualidad de lo que sucede a nivel comunitario, pero es que realmente es que se nos hace corto porque siempre tenemos mucho que comentar, pero bueno, Emilio, pues estaremos atentos a todo lo que se pueda, con 5 pantallas, a ver exactamente Nada, qué... la semana que viene, no, la siguiente ya lo condensamos todo con calma. Tú no te preocupes que la semana que viene seguro que tenemos cositas que comentar. Seguro que sí. No te quepa duda. Pues evidentemente lo haremos contigo, Emilio, así que ya estamos esperando con ganas que llegue la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a ti, Adri.